Muy buenas noches, queridos amigos. Nuevamente con ustedes para llevarles lo mejor de la noticia. Tenemos un tema muy interesante para compartirlo con ustedes. Ciro Gómez Leiva no rompe el pacto, defiende a Cuauhtémoc Gutiérrez. Cuauhtémoc Gutiérrez acusado porque contrataban chicas para supuestas edecanes con otros fines mezquinos y sucios. Así vamos a llamarle para no llamarlo por su nombre. Y este señor hacía eso. ¿Qué pasa con Aristegui? Aristegui mostró todas las pruebas en el 2014, en el 2016. Mancera tapó todo este tipo de situación. Lo dejan fuera a este señor prácticamente como que no hubiera pasado nada, que todo era una falsa, un montaje de Aristegui, donde ellas logró infiltrar a periodistas para ver qué había en esta red. Esta red la dirigía, él tenía a Adriana, tenía a Sandra Vaca y a Priscila Martínez, donde contrataba a las chicas, le decían todo el trabajo que tenían que hacer para este señor y ellas se encargaban de todo. Hay videos y pruebas de esto porque Aristegui mostró los audios donde Priscila Martínez le explicaba todo el trabajo que deberían de hacer. Más sin embargo, todas estas cosas se escondieron, no se llegó a aclarar nada, inclusive dijeron que el señor era inocente. Se reabre el caso y resulta que ahora se está investigando y si estas pruebas son contundentes. Y hubo orden de aprehensión para estas tres mujeres y este señor. Sobre esto vamos a hablar y lo que nos interesa saber es que Ciro Gómez Leiva lo defiende a capa y espada. ¿Qué pasará con Ciro Gómez Leiva? Ciro Gómez Leiva manifiesta que estas noticias son un fake news de Aristegui. Ya sabemos que el rey de fake news es Ciro y ahora acusa a Aristegui de esto. ¿Qué papelito está jugando Ciro? En cuanto a esto, parece que él también se dedicaba en sus tiempos, cuando estuvo en el PRI, a hacer algunas cosas de estas, que en otro momento vamos a hablar sobre este tema, queridos amigos, pero espero que se suscriban al canal y que estén con nosotros, pero muy interesante es que me den sus comentarios sobre este tema, que es tan interesante porque una vez más vemos este tipo de prensa trabajando a favor de la corrupción, mis queridos amigos. Pues bien, amigos, como les decía, el periodista Ciro Gómez Leiva defendió a Cuauhtémoc a capa y espada, quien el día de ayer fue señalado por la Fiscalía General de la Federación por supuestamente encabezar una red donde contrataban chicas para supuestas edecanes y tenían otros fines mezquinos. Esto se hacía en la sede del PRI y a través de su programa radiofónico en Radio Fórmula, que lo vamos a ver, Gómez Leiva no rompió el pacto patriarcal al calificar de fake news al trabajo de investigación realizado por Carmen Aristegui, en el que señala al ex líder del PRI como el cabecilla en esta red que todos ya conocemos y sabemos. El trabajo de la red en el PRI es un fake news de Aristegui, sostuvo. Así lo dijo Ciro Gómez Leiva, lo sostuvo bien claro, que esta red de la que acusaban a este señor era una gran falsa. Y así lo defendió. Pero tras estas críticas que vemos de Gómez Leiva al trabajo del equipo periodístico de Carmen Aristegui, ella defendió esta oposición y la veracidad de los elementos que componen la investigación los dio bien claro y acusó a Gómez Leiva de hundirse en el fango y no querer salir. Bueno, nosotros sabemos que Ciro ya está hundido en ese fango, defendiendo lo indefendible y haciendo noticias falsas, y ahora está acusando a esta señora de hacer este trabajo falso también, en el cual nosotros vamos a ver y vamos a hablar sobre este tema. Pero bueno, lo interesante de esto es ver lo que dice Ciro Gómez Leiva en cuanto a esto, que es lo más, vamos a ver cómo él lo manifiesta, veamos. Comenzamos el programa de por la mañana hace 6 años y medio, casi 7 años, casi 7 años, porque esto fue en marzo, abril, este tema salió en marzo, abril del 2014, en otro programa
de radio, sacaron una historia que nos llamó mucho la atención. Hablaban de una red de prostitución en el PRI del entonces Distrito Federal. Nos llamó la atención, tuvo mucha cobertura en aquellos entonces en que nadie cubría esos temas ni nada, pero tuvo un... Muy interesante esto, en aquel entonces que nadie cubría esos temas. Todos tenían miedo de cubrir esos temas y solamente esta señora se dio a la tarea de difundir esto y de descubrir esta red. Y como él lo dijo, nadie lo hacía, ni él tampoco. Él callaba también y participaba de estas cosas, porque ahora lo está defendiendo a capa y espada. Tuvo una muy buena cobertura por otros medios. Buscamos a la persona acusada de promover, de dirigir esa supuesta red de prostitución en el PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Lo convencimos un día que viniera a darnos una entrevista en el estudio. Nos pareció, pues, lógico, nos pareció creíble, verosímil lo que nos dijo. Nos metimos al tema, investigamos, buscamos a las víctimas, también nosotros nunca las encontramos. El reportaje original se hizo sin revelar la identidad de las víctimas a la fecha. Y nunca hubo acusaciones ante la autoridad. ¿Cómo se iban a relevar estas víctimas? Entonces, si hubieran llegado a ser más víctimas todavía, porque la hubieran desaparecido. Es ilógico lo que está hablando el señor, pero todo eso está probado y ahora al investigarse todo está bien claro. Sobre eso vamos a hablar en otro momento, en otra ocasión, amigos, pero ahí vemos la oposición o la posición de Ciro. Entonces nosotros llegamos a la conclusión 6 años, 7 años después, de que si nunca había aparecido gente con nombre y apellido, si nunca se había presentado una denuncia, pues es que ese quizá, y yo lo sigo pensando hoy y lo digo, ese fue un trabajo, esa fue una fake news. Ese trabajo de la red de prostitución en el PRI al día de hoy es una fake news. Ahí está bien claro, esa es la posición, es una fake news, así dice Ciro. Y por eso es que es interesante cómo él defiende lo indefendible. Y sabemos que fue parte del PRI, y sabemos que piensa como un priista también, y sabemos todo tipo de noticias que hace, cómo la hace, lo que habla, lo que dice, de dónde proviene, y cómo él trabaja todo este tipo de noticias falsas a su favor. Y ahora está criticando a esta señora porque dice que es falso, al contrario. Ahora es que se está investigando, ahora es que se puede investigar estas cosas, ahora es que se puede llegar a la claridad, porque en aquel momento lo taparon todo. Eso es lo que deberíamos de analizar, ¿no? Al respecto de esto, veamos. No se probó, Silvio. Fue una fake news. No se que probó. luego ese equipo hizo otros reportajes, es otra cosa. Ese trabajo, el del PRI, del Distrito Federal, fue una fake news. Lo dijimos en marzo, abril del 2014. Lo volvimos a decir cuando años después Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue exonerado, y yo lo sigo diciendo hoy. Fue un invento. Sin embargo, en tiempos de la Cuarta Transformación, pues resulta que... Ahí está, sin embargo, en tiempo de la Cuarta Transformación, ya quiere virar todo esto y entonces acusar de lo contrario al gobierno y a la periodista. Veamos cómo dice. La autoridad de la Ciudad de México ahora está reabriendo el caso. Y según han dicho, están reabriendo porque quienes tenían que investigarlo no lo investigaron bien. O lo hicieron muy mal. O coincidencia. Comenzamos. O coincidencia, no lo investigaron bien, o taparon la investigación. Eso es lo que tiene que decir. Este es el personaje que tenemos y vemos ya de lo que habla, amigos, ya vemos su punto de vista. Por eso es que nosotros decimos así analíticamente, directamente sobre este señor, que es el rey del fake news. Y todo león piensa como león, así que el señor piensa que todos son de su condición. Y esta es una de las cosas que vemos en estos tipos de periodistas defendiendo la parte que les conviene, defendiendo el chayote y directamente contra el gobierno, porque lo hemos demostrado en todas las noticias y en las noticias que hacen. Vemos su posición, está bien marcada su posición, ahora defendiendo a este personaje que disfrutó en el gobierno de Mancera en la Ciudad de México de hacer todas estas barbaridades, y vamos a ver si no también él estuvo envuelto en esto, porque también hacía sus cositas. Acuérdense que el señor también era del PRI.
Bueno, esto lo vamos a hablar en otro video. Espero que ustedes me den sus comentarios, me aporten sobre estas cosas que son tan interesantes para debatir con ustedes, porque de este tipo de noticias, de este tipo de periodismo, es el que se crea la ola de duda sobre lo que está realmente pasando en nuestro país. Esperemos, como siempre, que nos comenten y, como siempre los digo, esperen y búsquenos en otros videos, amigos. Hasta la próxima, amigos. Bye.